Ir a las ciudades en las cuales había sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada, porque si en los de Sodoma fueron hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Amén. Dios, por esta hora hermosa que nos das, bendito Padre, amén, sabiendo, Señor, que venimos a este lugar para escuchar la advertencia de tu palabra, Señor. Amén. Padre, las cosas que usted nos dijo, Señor, en este tiempo del fin, Señor, lo que a futuro está, Padre, pero no está en voluntad de algún hombre, Señor, sino está en tu voluntad, Señor. Usted controla todos los tiempos y usted determina, Señor, lo que ha de suceder cada momento, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a entender esta palabra que fue dicha por el profeta, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dejar un poquito lo que veníamos hablando, la serie de Produciendo una novia, para resaltar las cosas que han sido profetizadas para este tiempo de fin y lo que, como les comentaba algunos, las cosas que se van acomodando, o sea, los hechos, los sucesos que todo el mundo es testigo de lo que pudiera suceder mañana más tarde. Como les decía en la oración, no está en voluntad de hombre, sino está en la voluntad de Dios. Pero lo que Dios dijo, de eso no debemos dudar. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, amén, mas mi palabra no pasará. Amén. Lo que fue dicho por Dios a través de sus profetas tuvieron fiel cumplimiento. Sí, Señor. Amén. Amén. Si Dios en este tiempo del fin envió un profeta y lo que dijo ese profeta es el así dice el Señor. Amén. Y cuando dice el así dice el Señor, eso se tiene que cumplir sí o sí. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, para esta noche, hermanos, le traigo un pequeño tema: el terremoto de California. Amén, hermanos. Amén. Y voy a comenzar leyendo este extracto del profeta en el mensaje de comunión predicado el 4 de febrero del 62. Mire lo que dice el profeta ahí. Y nosotros no podemos profetizar en este tiempo de cosas buenas para este mundo moderno. La única cosa que podemos profetizar por medio del Espíritu es desastres, problemas, terremotos, olas gigantescas del mar, el sol y la luna fallando, la iglesia en la edad de la Odisea, Cristo fuera de la puerta tocando para que le dejen entrar. Amén. Amén, hermanos. Amén, Señor. Ahora, mire cómo en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 12, de esta ciudad que acabamos de mencionar, 11:23 del libro de Mateo, pero ahora nos estamos yendo al capítulo 4 versículo 12, hablando de esta ciudad marítima. Mas oyendo Jesús que Juan era preso y se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima,
en los confines de Zabulón y Neftalí. Amén. Ahora, hermanos, cosas grandes dentro del ministerio de Jesús, que fue allá en el oriente, Él hizo en aquellas ciudades, Corazín, Betsaida, en particular Capernaum. En Capernaum, de acuerdo a Mateo 8:5, Él sanó al hijo del centurión romano. Sí, Señor. Aquel que dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que sane mi siervo. Amén. Amén. Y en Marcos 9:18 dice la palabra de Dios, el profeta nos dijo que los discípulos de Jesús, y también está registrado en Marcos 9:18, que los discípulos del Señor no pudieron echar fuera un demonio de un epiléptico. Vino Pedro, puso las manos y no pasó nada. Felipe y todos los discípulos, no pasó nada. De tal manera que aquel hombre que solicitaba esa ayuda vino al Señor y dijo: Maestro, tus discípulos no han podido echar fuera ese demonio. Y entonces Jesús dijo: ay, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Sí, Señor. Ese demonio no sale sino con ayuno y oración. Amén. Y entonces dice que echó fuera ese demonio. Y así como estas obras que el Señor Jesucristo hizo allá en el oriente, en aquellas ciudades. Amén. Él prometió hacer las mismas obras aquí en el occidente. Por eso el profeta nos enseña que Israel es tipo y sombra de los Estados Unidos. Amén. Israel es tipo y sombra de los Estados Unidos. Entonces, vamos a nombrar las ciudades de Israel y las ciudades de los Estados Unidos, allá en el oriente y aquí en el occidente. Cómo el profeta del Señor nos enseña estas cosas, y aún más, que estas ciudades eran tan parecidas, hasta geográficamente eran parecidos. Por decir, acá vamos a colocar las ciudades de Israel. Y ciudades de Estados Unidos. Amén. A la ciudad de Capernaum. ¿Dónde queda Capernaum? En Israel. A esta ciudad el profeta lo nombró como Los Ángeles. ¿Dónde quedan Los Ángeles? En Estados Unidos. Ahora, esta ciudad, de acuerdo al texto que hemos leído en Mateo 4, dice, era una ciudad marítima, o sea, estaba al borde del mar. Ahora, la ciudad de Los Ángeles, California, ellos también están en el lado marítimo. Amén, así es. En el lado del Océano Pacífico. Amén. Ahora, la ciudad de Nínive, como San Luis de Missouri. La ciudad, Jerusalén, como Tucson. Otra ciudad, Jericó, como Phoenix, y se escribe Phoenix. Amén. A la ciudad de Jefferson o Belén,
¿Quién nació en Belén? El Señor Jesucristo allá en el oriente, ¿sí? Entonces el profeta lo tipificó como Jeffersonville. Jeffersonville. O Jeffersonville. Amén. No, disculpen. Soy mal. Es el estado. Nazaret. Y Kentucky, porque Kentucky nació ahí donde nació el profeta. Kentucky. Amén. Belén. Y Washington. Es que Washington, Samaria. Samaria. Gloria a Dios. Entonces lo que queremos ver en esta noche, hermanos, es esto. Hay una profecía que fue cumplida allá en el año, si no me equivoco, en los años 70. O vamos a leer lo que dice el profeta. Miren, hermanos, todos los acontecimientos que va a suceder en este tiempo del fin están representados aquí en estas ciudades modernos. Ahora vamos a hablar de este Capernaum. Amén. Que está simbolizado en Los Ángeles. Gloria a Dios. Ahora, pero estas cosas, lo que yo quiero que usted tome nota, que estas cosas suceden antes de la segunda venida de Cristo. En el servicio pasado estábamos enseñando que Jesús viene 3 veces. ¿Sí? La primera vez vino para redimir a su novia. Hace 2000 años. Lo que viene en cualquier momento es para recoger a su novia. En el rapto. Y la tercera es cuando viene para reinar en el milenio. Amén. Eso quiero que queden ustedes claros. La primera, la segunda y la tercera venida. Amén. La primera venida ya sucedió hace 2000 años. La segunda venida está próximo a suceder, lo cual es el rapto secreto. Esa es la venida secreta del novio para encontrarse con la novia. ¿Quién es el novio? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia, es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, conformado de las 7 edades de la iglesia, incluyendo la piedra angular, lo cual somos nosotros. Gloria a Dios. En el mensaje preguntas y respuestas, predicado el 54, el 3 de enero, dice: Cristo viene 3 veces. La primera vez viene para redimir a su iglesia, es correcto, dice. La segunda vez Él viene a recibir a su iglesia, y la tercera vez regresa con su iglesia. Amén. Él viene a redimirla, Él viene a raptarla y llevársela en el tiempo de las plagas y demás, y regresa con ella para entrar en el milenio y vivir con ella por 1000 años. Gloria sea el Señor. Ahora, miren lo que dice el profeta en el mensaje Obras y Fe Expresada. Dice: yo salí y me dijeron que había dicho, lo escuché y entré y escudriñé las escrituras, ustedes saben. Jesús dijo que casi en esas mismas palabras acerca de Capernaum. Y me supongo que Sodoma y Gomorra ya están en el fondo del mar muerto. Amén.
Y me supongo que Sodoma y Gomorra ya están en el fondo del mar muerto. Y después de aproximadamente 100 años, después, cuando Jesús había dicho, ay de ti, Capernaum, que tienes por sobrenombre los ángeles, así como has sido levantado hasta el cielo, hasta el infierno serás abatido. Amén. Esa escritura ya lo leímos. Entonces dice el profeta, Capernaum se deslizó al mar y está en el mar. Ahora, el mismo Dios que puso a Sodoma en el mar por sus pecados, el mismo Dios que puso a Capernaum en el mar por sus pecados, el mismo Dios pondrá a los ángeles en el mar por sus pecados, aquella ciudad de corrupción. Ahora, venimos escuchando durante la semana, ¿qué ha pasado? Los terremotos sucesivos que vienen aconteciendo allá en California. Hay una profecía dictada por el profeta del Señor de lo que ha de acontecer. Por eso quisiera que ustedes que vean ese pequeño video. ¿Le puedes poner terremoto? Por la boca del Señor Jesucristo, que habló de aquella ciudad llamada Capernaum, ahora espiritualmente la ciudad de los ángeles es Capernaum moderno. Escuche lo que dice el profeta acerca de lo que va a suceder. Escuchen lo que les he dicho. Nosotros no sabemos a qué hora. Ustedes no saben a qué hora esta ciudad, 29 de abril del 65. Oh, Capernaum. Ahí se observa la ciudad de los ángeles. Eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno. Porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, aún estarían hasta el día de hoy. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto, y Capernaum está en el fondo del mar. Tú, ciudad, que dices ser la ciudad de los ángeles, que te has exaltado hasta el cielo, y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas, al grado que países extranjeros vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad, para enviarlo lejos, con tus finas iglesias y sus campanarios y demás, así como lo haces. Recuerda, un día estarás en el fondo de este mar. Eres un gran panal por debajo ahora mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Cuánto tiempo más mantendrá él esta barra de arena colgando sobre eso? Cuando el océano con una milla de profundidad entrará hasta el mar Saltón, será peor que el último día de Pompeya. Los ángeles, arrepiéntete. Arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Huyan mientras hay... Profética. El juicio que ha sido dictado contra Los Ángeles, California, que espiritualmente el profeta lo tipificó como la ciudad de Capernaum.
Hermanos, la ciudad de Capernaum, esa ciudad marítima, está en el fondo del mar, dice el profeta. ¿Cuántos años pasó? Dice el profeta, cerca de 100 años. Después se hundió. Ahora esta profecía salió el 29 de abril del año 1965. Cuando el profeta estaba predicando el mensaje escogiendo una novia. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ir un poco más distractos. En el mensaje, ¿quién dicen ustedes que es este? Predicado el 27 de diciembre del 64. Dice, y el mundo otra vez está casi para caerse a pedazos. Miren los terremotos aquí en California. Yo predigo que antes de la venida del Señor. Ahora, cuadren, ¿en qué venida? Ya la primera venida ya pasó. Antes de la venida del Señor, por su novia, por su iglesia. O sea, nosotros vamos a ser testigos de este acontecimiento. Nuestros ojos contemplarán el hundimiento de California. Dice, yo predigo que antes de la venida del Señor Jesús, Dios hundirá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles y esos lugares sucios allá, que Dios Todopoderoso los hundirá y ellos se hundirán hasta el fondo del mar. Hay tanto pecado, ¿ve? Gloria al Señor, hermanos. Dice el profeta, antes las modas, ¿de dónde venían? Antes, ¿de dónde venían las modas? Todavía los antiguos están aquí. ¿De dónde? ¿De dónde venían las modas? Venían de París. De allá, del otro continente venían. Pero ahora ya no hay necesidad que las modas vengan de ahí, sino vienen de Hollywood. El mundo del cine está en Hollywood. La corrupción ahí está en Hollywood. Ahora, las obras tremendas que Dios hizo a través del ministerio del profeta. El mismo Señor Jesucristo, a través de un hombre, haciendo las mismas señales y milagros. Amén. La gente no creyó, la gente lo rechazó. Amén. Por lo tanto, cuando rechazaron a Jesús allá en Capernaum, entonces Él proclamó una profecía en contra de esa ciudad. Amén. Amén. Y cuando Dios en este tiempo presente fue rechazado, Él proclamó la misma cosa. Amén. Que California, Los Ángeles de los Estados Unidos descendería al fondo del mar por sus pecados. Amén. Amén. Gloria es el Señor. Voy a volver a leer lo que dice, mire, el profeta en el mensaje, escogiendo una novia. Dice, oh Capernaum, Jesús dijo, tú eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno. Porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y en Gomorra, aún estarían hasta el día de hoy. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar y Capernaum está en el fondo del mar. Tu ciudad, ahí está pronunciando el juicio. Tu ciudad, que dice ser la ciudad de los ángeles, que te has exaltado hasta el cielo y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas, al grado que países extranjeros vienen aquí o hasta aquí para recoger nuestra suciedad y enviarla lejos, con tus finas iglesias y sus campanarios y demás, así como lo haces. Recuerda, dice, un día estarás en el fondo de este mar. Eres un gran panal debajo ahora mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. Escuchen, hermanos.
La ira de Dios está hirviendo. ¿Por qué el profeta está hablando de la ira de Dios hirviendo debajo de ti? Hace poco descubrieron, hermanos, frente al mar de California, descubrieron volcanes. Volcanes, hermanos, ahí en el fondo del mar. Y para eso también tienen volcanes al norte. Amén. Entonces, y también dice que bajo ese territorio hay una lava tan terrible que puede llenar, dice, el cañón de los Estados Unidos por 12 kilómetros. Cuando el profeta está hablando, dice, la ira de Dios está hirviendo. ¿Qué es lo que está hablando? De aquella lava que está debajo de esa ciudad de California. De todas esas ciudades, hermanos. Gloria a Dios. Dice, ¿por cuánto tiempo más mantendrá Él? O sea, por eso les decía, no está en la voluntad humana, sino en la voluntad de Dios. California hace rato hubiese ido al fondo del mar. Pero no es voluntad de hombre, sino es voluntad de Dios. Dice, la ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Por cuánto tiempo más mantendrá Él esta barra de arena colgando sobre eso? Cuando el océano, con una milla de profundidad, entrará hasta el mar Saltón. ¿Cuántos conocen un lago? Un lago está dentro de un territorio. Digamos, territorio de los Estados Unidos. Acá está el Golfo de México o la parte de México, y este es el Golfo de México. Amén. Ahora, esta parte, aquí está San José, California, Los Ángeles. Amén. Ahora, dentro del territorio, frente a Los Ángeles, hay un lugar que lo llaman el Mar Saltón. Amén. El Mar Saltón. Ahora, cuando venga ese hundimiento de California, mira lo que está diciendo el profeta. Que el mar va a avanzar con una milla de profundidad hasta el Mar Saltón. Dice, el océano va a avanzar de tal manera que esto va a estar cubierto. Y esta parte de Los Ángeles, California, va a descender al fondo del mar. Amén. Ahora, todos los científicos saben que aquí hay una falla que cruza. Eso se llama la falla de San Andrés. Ahora, hermanos, cuando ocurra esto, no solamente esto va a ir, sino esta parte se va al fondo del mar. Gloria a Dios. Dice, cuando el océano con una milla de profundidad entrará al Mar Saltón, lago que se encuentra al extremo suroeste de California, cerca de la frontera con el estado de Arizona. Dice, será peor que el último día de Pompeya. Hermanos, ¿por qué el profeta está hablando del último día de Pompeya? ¿Qué es Pompeya en la historia? Hermanos, Pompeya era una ciudad marítima también. La ubicación de esa ciudad fue Italia. Esa ciudad existió hasta que desapareció el día 24 de agosto del año 79. En ese lugar había, así como en Arequipa. ¿Cuántos han viajado en Arequipa y han visto un tremendo volcán? Y ese volcán allá en Pompeya se llamaba el volcán Vesubio.
También ese lugar era una ciudad de corrupción. Y por cuanto a Dios le asquea delante de sus narices el pecado, entonces también castigó a esa ciudad con ese volcán. Amén. Que los días de Pompeya. Ahí encontramos el volcán Vesubio. Esa lava que estaba debajo de la tierra. Whatever is happening here, find freedom, my friend. We have to get to the harbor. We will go together. Será peor que el último día de Pompeya. Amén, hermanos. Amén. Los ángeles, arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios. La hora de la ira está sobre la tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Amén, Señor. Mire qué advertencia el profeta. Ahora usted va a decir, no, pero eso va a suceder en los Estados Unidos. Hermano, el profeta nos dijo que también las costas de América van a ser afectadas. Si nosotros vamos a ver el hundimiento de California, ¿ustedes creen que el mar aquí en el Océano Pacífico va a estar tranquilito? El profeta nos dijo que después que California se vaya al fondo del mar, dice, la tierra no fue igual. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Avergonzado de él, predicado el 11 de julio del 65. Mire, todos estos mensajes fueron antes que el profeta del Señor parta. Predicado el 11 de julio del 65. Este es el sermón que yo prediqué. Creo que fue el hermano Elig Perry, era diácono aquí en la iglesia en ese tiempo, hasta donde yo sé. Pero dije, el tiempo vendrá. Yo no lo sabía hasta que la señora Simpson me trajo el sermón el otro día. Y lo tengo escrito en un librito, que el desierto, que el océano avanzará hasta el desierto. Eso fue hace 30 años. Y por supuesto el mar Saltón está como a 200 pies por debajo del nivel del mar. Y esa enorme caldera y la tierra hundiéndose así con centenares de millas cuadradas, centenares y centenares de millas cuadradas hundiéndose en la tierra. Eso hará que el maremoto llegue hasta Arizona. Seguro que lo haría. Amén. En el mensaje tratando de hacer servicio a Dios sin ser su voluntad, predicado el 18 de julio del 65. Dice, la señora Simpson, no creo que ella esté hoy con nosotros. Y yo veo al hermano Fred sentado allí. Pero yo no sé dónde está la señora Simpson. Ella fue y trajo una profecía que yo le hice como en el año 1935 o algo así. Y decía, el tiempo vendría, y está escrito en un libro en alguna parte, en el que el mar se infiltraría en el desierto. Miren lo que va a suceder. Si esas miles de millas cuadradas caen dentro de la lava de la tierra y se deslizan hacia adentro, habrá millones que morirán a la vez.
No está hablando solamente de uno, ni de 1000, sino el profeta está diciendo millones de personas. Morirán cada vez y eso causará tal maremoto. Recuerden, hasta el mar Saltón. Esa agua probablemente llegará casi hasta Tucson, con ese maremoto cruzando por ahí, y el mar se filtraría en el desierto. Amén, hermanos. Ahora, escucha estas cosas dentro del mensaje. Todos nos hablan de acerca de lo que va a suceder uno de estos días. Amén, hermanos. Pero voy a leerles algo. ¿Quién puede producir un terremoto? Y el profeta lo predica en el 6º sello, predicado el 23 de marzo del 63. Sí, hermano, aquí es donde Dios entra en la escena. Está hablando de los 2 testigos. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Elías. Son 2 testigos, ¿no? Elías y Moisés. Dice, él sabe cómo hacer eso porque antes lo ha hecho. ¿Quién cerró los cielos en el Antiguo Testamento para que no llueva? Elías. Ese es Apocalipsis 11:3. Dice, él sabe cómo hacer eso porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacerlo porque él lo ha hecho antes. ¿Qué hizo? Convertir las aguas en sangre. Por esa razón estos 2 fueron reservados. Amén. Aquí yo podría decir algo tremendo, pero creo que sería mejor dejarlo para mañana. Bien, y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué otra cosa fuera de la palabra podría producir estas cosas? Ellos podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. Hermanos, cuando vengan los 2 testigos y comience la grande tribulación, dice el profeta que los 2 testigos van a hablar y cosas van a acontecer sobre la tierra. Por eso el profeta nos habló en el 6º sello, nos dijo que el 6º sello era una interrupción total de la naturaleza. ¿Por qué? Es una cosa que se interrumpe. El sol debe salir a diario. Pero por la palabra de estos hombres, de estos 2 testigos, van a acontecer todas esas plagas. De tal manera que el sol no va a dar su resplandor. Y otras cosas más que no podemos mencionarlos. Dice, aquí está. Ellos son los que producen este 6º sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El 6º sello es completamente una interrupción de la naturaleza. ¿Por parte de quién? De los 2 testigos. ¿Me entienden? Dice, aquí está el sello. Dice, ¿quién lo hace? Los profetas del otro lado del rapto. Con el poder, escuchen bien, con el poder y la palabra de Dios condenarán la naturaleza. Escuchen, podrán producir terremotos. ¿Quién? Moisés y Elías. ¿Quién puede producir terremotos? Los profetas. Hubo un acontecimiento, hermanos, cuando el profeta dice, tomó una piedra y la lanzó. Y cuando la lanzó salió una profecía que casi Alaska casi se hunde.
Amén. Solamente por haber hablado Dios a través de la boca de un profeta. Aleluya. Amén. ¿Quién puede producir un terremoto? Miren lo que está diciendo el profeta. Aleluya. Los profetas son los que producen terremotos. Amén. Porque su palabra y Dios, ellos y Dios están unidos. Aleluya. Amén. Señor. Recuerden Elías en el Antiguo Testamento que dijo: no va a llover sobre la tierra a menos que no sea por mi palabra. Amén. Gloria a Dios, entrando en el pensamiento de Moisés, dijo: vengan las moscas, y las moscas vinieron. Dios. Amén. Vengan las ranas, y las ranas vinieron. Yes, Señor. Amén. Venga este y venga el otro, y todo vino, pero obedeciendo la voz de un hombre. Amén. Y aquí lo vemos ellos en acción. Dice, aquí es donde Dios entra en acción, pero a través de ellos. Gloria a Dios. Porque el sexto sello, hermanos, es un juicio de Dios sobre la tierra Amén. por causa del pecado. Amén. ¿Me entienden? Dice. Ellos son los que producen el sexto sello, lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. Amén. El sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. Amén. ¿Me entienden? Dice, aquí está el sello. ¿Quién lo hace? Dice, los profetas. Amén. Del otro lado del rapto, dice, con el poder y la palabra de Dios condenarán la naturaleza, podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre, hacer bajar el sol, en fin, lo que ellos manden. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, predicado el 28 de julio del 63. Miren, hermanos, lo que el profeta del Señor dice. Párrafo 370 dice: Cristo tiene misericordia. Amén. La ley nos encarcelaba, pero no podía libertarnos. Los profetas son el juicio de Dios. Amén. Escuchen, hermanos. Los profetas son el juicio de Dios para condenar. ¿Qué hemos visto? Una ciudad condenada. Amén. La ciudad de los ángeles. Condenada por la boca de Dios. Yes, Señor. ¿Qué le dijo? Un día de estos vas a estar en el fondo del mar. Amén. Amén. Amén, Señor. Pero todo depende de Dios. Amén. En el tiempo que Él lo decida. En el tiempo que Él lo ordene. Pero para poder ordenarlo, tiene que hacerlo a través de un hombre. Yes, Señor. Amén. Dice, los profetas son el juicio de Dios para condenar. Amén. Miren lo que dice el profeta. Para condenar. ¿Qué más? Y Amén. miren, hermanos, ya esa ciudad fue condenada Yes, Señor. por la boca de Dios. Amén. Ahora nosotros estamos aquí en medio de este tiempo. Amén. Es la misma cosa que cuando aplicamos acerca del ministerio de Elías. A la verdad, Elías vino primero. Y estamos en ese tiempo. Amén. Porque la restauración de todas las cosas no ha sucedido. Amén. Amén. Entonces, ahí dice el profeta, nos une la oración. Amén. Porque es una conjunción para unir una oración. Entonces, vino la profecía para condenar. Amén. Lo que está faltando es su ejecución. Amén. Y miren lo que el profeta está diciendo. Dice, los profetas son el juicio de Dios para condenar
y ejecutar al pueblo por el pecado. Amén. Ahora ya se está dando cuenta. ¿Quién lo va a hacer? Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Se está dando cuenta quién lo va a hacer? Aleluya. Porque Jesús cuando profetizó y dijo estas palabras: de cierto os digo, si dijeres a este monte desarráigate y húndete en el mar, y no dudar en su corazón, será hecho. Amén. Entonces tiene que ser una fe perfecta, porque no tiene que haber duda. Amén, Señor. Una fe perfecta que diga, esto se haga y se hizo. Amén. Amén. Así es, Señor. Y esa fe perfecta fue probada en este tiempo del fin. Amén. Él dijo, yo quiero en este lugar una ardía. Aleluya. Y la ardía vino a la existencia. Él ya no tenía duda. Por eso que el profeta predicó la fe perfecta. Amén. Pónganse de pie, hermanos. ¿Que se irá a la iglesia antes de la tribulación? Ya creo que algunos ya tienen ese mensaje. Amén. Dice el profeta, Él se está revelando a sí mismo ahora. Amén. O sea, en el tiempo que estaba el profeta. Él se está revelando a sí mismo ahora a la iglesia para misericordia, o sea, en gracia. Misericordia quiere decir sensibilidad de corazón, o sea, Dios todavía es sensible. Hasta este momento, hermanos. Gracias, Señor. Por eso dice el profeta que mientras la misericordia de Dios esté brotando, dice, Israel podía hallar favor. Nosotros todavía podemos hallar favor delante de Dios ahora. Dice el profeta, la próxima vez que Él se revele a sí mismo es en la destrucción para aquellos quienes han rechazado el mensaje. Amén. Son dos cosas. Porque, hermano, un profeta o dentro del ministerio del profeta, él salió con este mensaje alrededor del mundo como un evangelista. Amén. El ángel dijo, haz la obra de evangelista. Amén. Porque un profeta es juicio. Así es, Señor. Amén. Un profeta, hermano, no se casa con nadie, recibe la así del Señor y va a la ciudad y ¡pah! Lo condenan y el juicio de Dios cae sobre esa ciudad. Amén. Aleluya. Pero viendo a la simiente predestinada que oiría la voz de Dios del tiempo final, entonces Dios lo envió al profeta con un mensaje para que haga la obra de un evangelista. Amén. ¿Y qué es la obra de un evangelista? Va con misericordia, con gracia, Amén. haciendo que los pecadores se arrepientan. Aleluya. Estamos en ese tiempo, hermanos, Amén. que todavía la gracia de Dios está brotando. Amén. La próxima vez que se revele, se va a revelar en su oficio original. Amén. ¿Cuál es el juicio o el oficio original del profeta? Es un profeta. Amén. La próxima vez que se revele, asimismo dice, es en la destrucción de aquellos quienes han rechazado el mensaje. Amén. Gloria sea el Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor.